Buenas tardes, pues vamos a dar comienzo al diálogo filosófico de marzo. Este diálogo lo va a conducir José Luis Pozo Farnés, al que agradecemos su presencia aquí y su desplazamiento desde allá, desde Castilla-La Mancha. El título del diálogo es La vuelta del revés de Marx, a propósito precisamente de la vuelta del revés de Marx que propuso y que realizó Gustavo Bueno. Antes de ceder la palabra, simplemente comentarles que en los próximos días se colgarán ya el calendario de los próximos diálogos filosóficos. El 8 de abril, miércoles, vendrá José Sánchez Tortosa bajo el tema ¿Educación para qué?, a comentarnos ese texto de Bueno y al mismo tiempo presentarnos su último libro, El culto pedagógico, el cual pues le entrevistaban recientemente en El Mundo, o también ha concedido alguna entrevista en el radio a Federico Jiménez dos Santos. En mayo, el día 12 de mayo, hablará Ángel Campos, aquí presente, de Filosofía del Deporte, y nos hará una presentación de ese libro de Gustavo Bueno, que precisamente fue, si no me equivoco, el penúltimo libro en vida de Gustavo Bueno. Y finalmente cerraremos este ciclo de los diálogos filosóficos en junio, el día 10 de junio, miércoles, en la página de la Fundación Gustavo Bueno tendrán allí todo el calendario. El 12 de junio, miércoles, en el cual pues vendrá Pedro Insúa a comentarnos el texto La teoría de la esfera y el descubrimiento de América de Gustavo Bueno, y de paso nos presentará un libro que publicará en mayo en Ariel sobre la vuelta al mundo, dado que se cumplen este año pues el quinto centenario, los 500 años de la primera circunnavegación del globo, ¿no?, por Magallanes y Elcano. Bien, pues sentado esto, pues tienes la palabra, José. Hay que hablarle al Chirimbolo. Sí, un poquito sobre él. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por invitarme, muchas gracias a todos por estar aquí, que han venido a hablar. Y oye, pues es un debate, ¿no? Lo que pasa es que me toca empezar a hablar a mí para dar pie, ¿no?, a ese diálogo, esta charla que vamos a tener hoy en torno a un trabajo de Bueno que no es que sea el trabajo que está escrito en el cartel. En parte lo dije yo, ¿verdad? Hay un artículo en Cataulepas de hace muy pocos años que tiene el título de La vuelta del revés de Marx, pero claro, ese artículo lo que hace es pues recapitular toda una trayectoria de trabajos de Bueno, donde trata de poner en su sitio a otro sistema filosófico, que es el sistema filosófico que empieza con Karl Marx. Bien, me voy a ceñir a seguir el guión de ese artículo que hace Bueno, porque me parecía que era la mejor idea, aunque como cuando uno se pone a estudiar, pues pasa lo que pasa, ¿no?, que encuentra cosas y voy a tener que además han hecho que me distraiga del guión que quería seguir y tendré que plantearles lo que he descubierto, que igual no es un descubrimiento, igual estaba descubierto ya, supongo que sí, pero bueno, si Luis Carlos conoce, Carlos, ya me diréis, cuando salga la luz, lo que voy a comentar. Tampoco es muy importante, no penséis que es América, no. Bien, siguiendo el guión pues de La vuelta al revés de Marx, empezamos diciendo que el propio término, la propia idea del sintagma, ¿no?, vuelta del revés, es de Marx. Marx se lo menciona en una carta a Engels en los años 50, y también menciona cuando él le señala a Engels, le señalaba que estaba hablando de la filosofía de Engels para darle la vuelta del revés, y lo vuelve a decir en el Capital. En el Capital aparece este sintagma por el propio Marx. Bueno, cuando escribe el artículo en el Cataulepas, señala pues dos ejemplificaciones de esta vuelta del revés de Marx, una del propio Marx y otra pues de un marxista pues muy conocido, de Althusser. Bueno, para los que lo conozcáis más, Althusser, ¿no?
si empezamos por Althusser, Althusser lo que señala en sus trabajos es que Marx genera o descubre un nuevo océano, bueno, vamos a decirlo, descubre una nueva ciencia, me voy a la metáfora, descubre una nueva ciencia que es la ciencia de la historia. Y cuando dice esto, bueno, dice que lo que está haciendo es aplicar, además supongo que Althusser lo dirá también, la idea de corte epistemológico de Gaston Bachelard. Y la lectura que hace bueno es que ese corte epistemológico podría ser visto como una vuelta del revés, como una vuelta del revés. A la que le pone pelos, ¿no? De entrada, el pelo que no solo se le pone bueno, que se pueda considerar a la historia como una ciencia, ¿no? Y el otro sería, pues, más importante, pues que por el hecho de que se diera ese corte, que implicaría que sería incomunicable, ¿no? Lo que sucedía antes en historia y lo que expresa Marx, había una separación, una incomunicación. Sin embargo, tanto en Hegel como en Marx, pues hay ideas que no cambian. No cambia la idea de contradicción, no cambia la idea de cambio cualitativo que está expresada, ¿no? Entonces, pues hace aguas, ¿no? ese corte. Esto es importante por lo que vamos a decir después. Bien, otra ejemplificación de esta vuelta del revés, pues está en el propio Marx y la saca a la luz bueno en sus trabajos de 1973-74, publicados en la revista Sistema, cuando hace los comentarios a la edición en español que aparece, bueno, no sé si es la edición mundial, de los Grundrisse. Entonces, allí, bueno, dice que la ejemplificación de la vuelta del revés de Marx, que aparece ahí, pues está representada de un modo, pues, filológico, ¿no? Porque tiene un sentido muy positivo, pero vamos, dentro de la filología, que es cuando expresa la crítica que hace no solo a Hegel en forma de quiasmos. El quiasmo sería una forma de darle la vuelta del revés a lo que se decía antes cuando se hablaba de economía, por ejemplo. Yo tengo aquí un ejemplo de quiasmo que es el mismo que pone bueno, a ver si lo veo, que no me he traído las gafas. Es una simple apariencia del proceso de la circulación la que hace creer que es la moneda la que convierte la mercancía en conmensurable. Le da la vuelta. Es más bien la conmensurabilidad de la mercancía como tiempo de trabajo materializado lo que convierte al oro en moneda. Este sería una vuelta del revés, pues ejercitada, vamos, en los quiasmos lingüísticos de la forma de hacer filosofía de Marx. Bien. Bueno, critica ahora en la lectura que hace Engels, en el artículo, lo podemos leer, de la vuelta del revés de Marx, porque Engels trata de ejemplificarla de una manera que todo el mundo pueda entenderla, o sea, hacerla pues para que todo lo entienda, ¿no? Lo que acabo de decir. Y sin embargo, al expresarlo de una forma metafórica, pues lo que hace es liarla, porque la emborrona totalmente. En la metáfora que utiliza Engels para expresar la vuelta del revés que hace Marx respecto de la filosofía de Hegel, es que Marx habría dado la vuelta al sistema de Hegel, pues porque Hegel hacía descansar al mundo sobre la cabeza, y sin embargo Marx hará que vaya con los pies, ¿no? Bueno, pues a Bueno no le gusta nada esta metáfora, por lo que he dicho antes, ¿no? Además, incluso dice que es una metáfora errónea, ¿no? De entrada porque esa idea de cabeza, que se supone que trata de decir que es la conciencia, la sitúan en la cabeza, que el propio Kant ya había dicho que no era la conciencia, sino que si hablamos de cabeza es porque hemos aplicado ahí pues unas formas a priori y unas categorías. Y si la cabeza la tomamos como una mente preexistente, que podría ser la de Dios, pues el mismo Hegel había dicho que antes de la fenomenología del espíritu pues tenemos la fenomenología de la naturaleza, o sea que tampoco sería la expresión, el
origen, ¿no? Que él expresaba todo desde el espíritu. Bien. Bueno, vamos a entrar ya en arena, ¿no? En la cuestión importante. Bueno, al criticar la metáfora de Engels, lo que está señalando es algo muy importante, y es que si todos entendemos la metáfora de Engels como que le pone al revés, o sea, como si hiciéramos un giro de 180 grados, pues si luego Bueno da la vuelta del revés de la filosofía de Marx, entonces Bueno se colocaría otra vez mirando al frente, ¿no? Entonces estaría diciendo lo mismo que decía Hegel. Entonces, pues esto es lo que critica Bueno, ya lo criticaba cuando ha señalado las cuestiones respecto de Althusser, y lo va a criticar diciendo que no entiende cómo Engels no se da cuenta de que la vuelta queda al revés de la filosofía de Hegel. Marx no es de todo el sistema, sino de partes del sistema, que no se puede dar, que es absurdo. El mismo Marx nunca hizo lo que plantea Engels en esa metáfora, ¿no? Que concretamente, como decimos, lo que da es giro a ciertas partes del sistema. No hay por qué decir nada más. Bien, en la vuelta al revés de Marx, que aparece en el Catoblepas, Bueno señala que esta vuelta del revés de Marx como expresión tardará a salir, pero que esta confrontación con el sistema marxista pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? La comienza bastantes años atrás, y nos dice cronológicamente cuáles son los hitos, ¿no? Los hitos en los que él mismo hace una crítica del sistema marxista. Bueno dice que el año 71 escribe Etnología y Utopía, en el año 72 los ensayos materialistas, y que aunque allí no se hablaba de vuelta del revés de Marx, sin embargo esos textos están dirigidos contra el marxismo, contra el monismo, que representa el marxismo. Que, por cierto, haciendo un pequeño apunte, no es que sea Bueno el que diga que el sistema marxista es monista, que lo es, ¿no? Pero no es una crítica directa de Bueno. Además es que en el siglo XX igual si Bueno se lee lo que dice Bueno del marxismo, que es un monismo, pues igual ni los científicos o ni siquiera los marxistas lo entienden. Pero en el siglo XIX los marxistas se llamaban a sí mismos monistas, por ponerles un ejemplo, ¿no? Uno de los textos más importantes de Plejánov es la teoría monista de la historia, y no habla de materialismo, porque él considera monismo sinónimo de materialismo. En el siglo XIX lo que se enfrentaba a los espiritualismos pues era el materialismo, y lo que se enfrentaba desde el terreno de la ciencia sobre todo pues eran posturas monistas. Podemos poner los ejemplos pues de todo el positivismo, Haeckel, Oswald, todas las ligas monistas que se desarrollan, ¿no? El monismo era la crítica a la filosofía espiritualista del momento. Bien, bueno, pues contra ese monismo del marxismo Bueno desarrolla estos dos textos, y luego es lo que luego les comentaré en medio. Bueno, luego viene Grundrisse, ¿no? Que ya lo hemos nombrado, pues justo a los 2 años siguientes. Hay un artículo del 73 y otro del 74. Y luego, bueno, el propio artículo menciona directamente ya el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que es del año 91. Pero yo creo que podría haber mencionado este texto. Es el individuo en la historia, que es lo que ahora mencionaré, y ya me diréis los entendidos, si voy en la línea, vamos, si creo que lo he entendido bien, porque lo que les voy a decir, pues no estoy muy seguro de ello. Más adelante ya, cuando se lo comente, ya hablaremos del tema. Yo introduciría, pues, Bueno no lo hizo, pero yo lo incardinaría y justo en el año 80, esto lo escribe Bueno en el año 80, introduciría el individuo en la historia. Y Bueno luego menciona el ensayo sobre las categorías, que ahí ya podemos decir que el sintagma vuelta al revés de Marx
pues ya tiene un pleno sentido. Además, durante todo el resto del artículo de la Vuelta del Revés de Marx se va a referir a todo lo que nos ha dicho en el ensayo sobre las categorías científicas. O sea, va a aplicar la Vuelta del Revés de Marx a las tres grandes capas de lo que es el Estado, ¿no? La sociedad. En cada una de las capas, que hay tres poderes, ¿no? En cada una de ellas, pues va a representar, va a expresar una diferente vuelta del revés de Marx. Bueno, voy a ir una por una sin desarrollarla mucho porque si no me voy a alargar. Si acudimos a la capa, empezamos por la conjuntiva. En la capa conjuntiva, la expresión de la vuelta del revés de Marx vendría determinada por el hecho de que niega la clase obrera como clase universal. Hay una negación de la clase obrera como clase universal. No voy a entrar en detalles, eso ya lo dejamos para el diálogo, ¿no? ¿Cuál es la negación? Pero sí, porque considero que será más, no sé, habrá un mejor movimiento, ¿no? Para después. Respecto de la capa basal, la aplicación de la vuelta del revés de Marx, pues tendría que ver con la expresión marxista de la base y la superestructura. Ahí la vuelta del revés de Marx se expresaría como una negación. En una negación no hay base y no hay superestructura. No serían dos ideas pues, que están ahí como sustancializadas, ¿no? Y que una es la causa de la otra, por así decir. Aquí sí que, tanto en la vuelta del revés que da respecto de la capa conjuntiva, pero sobre todo respecto de la capa basal, es cuando me di cuenta de que lo que contaba en este ensayo, bueno, en esta conferencia que da en Oviedo, que se titula El individuo en la historia, pues encaja perfectamente, encaja perfectamente. Luego, cuando comente lo del individuo en la historia, veremos cómo da la vuelta de Marx en relación a la eliminación de la base y la superestructura. Y respecto de la capa conjuntiva y cortical, la expresión de la vuelta del revés vendría dada por, vamos a decir, por el hecho de que la lucha de clases no va a ser el motor de la historia, sino que el motor de la historia, bueno, ya lo plantea en el ensayo, es la dialéctica de estados. Que la lucha de clases, la lucha de clases que además implica la propiedad, tener los medios de producción, una clase y la otra estar totalmente pues, sin nada, ¿no? Pues implica pues, la generación de unas superestructuras, tiene que ver con lo que hemos dicho antes, y una de ellas es el Estado. Aquí la vuelta de revés se ejemplifica muy bien porque, bueno, señala que esto no puede ser así, sino que el Estado es anterior. El Estado es anterior porque no puede haber propiedad si antes no ha habido una apropiación. Hay una definición diferente entre lo que es propiedad y apropiación, podemos seguir hablando de ella más adelante, y que implica que cuando un grupo de hombres, vamos, un grupo de señores, vamos a decir, ¿no? En un tiempo determinado, hace ya mucho tiempo, pues se apropia de un territorio, luego tendrá que defenderlo con la fuerza, y ahí es cuando surgirán pues, la propiedad, porque habrá un cierto reparto. Estos que se apropian ya tienen que tener unas normas, porque habrá una jefatura, ¿me explico? Y eso ya podemos hablar de que es un Estado, y que ahí es donde surgirán las clases sociales. Ahí está perfectamente definida la vuelta del revés, en la capa cortical. Bien, vamos al individuo en la historia. ¿Por qué traigo a colación el individuo en la historia? Aquí me voy a tener que apoyar en la chuleta, porque es uno de los textos más difíciles de bueno que yo he leído, este texto del individuo en la historia. De verdad, muy, muy complicado, muy difícil, y incluso esta pequeña parte, que es la que yo voy a traer aquí a cuenta, pues vamos, me he tenido que leer 7 u 8 veces, para poder hacerme la idea, y como todo voy a tener que apoyarme en ello, ¿no? Bien, voy a hacer mención de el artículo segundo, en la sección tercera en concreto.
donde trata de la conexión dialéctica entre el individuo objetivo y el individuo subjetivo. Bueno, la sección primera de este artículo pues trata del sujeto pues como efecto de las reliquias. Bueno, y en la sección segunda trata del sujeto no como efecto, sino como causa de lo que luego sucede, de las reliquias, de los hechos históricos. Bien, bueno, esto no lo voy a entrar, simplemente pues, lo dejo ahí, porque viene a cuento para ver lo que pasa en esta tercera sección, que es la que nos interesa, ¿no? Esta tercera sección concretamente pues trata de esto, precisamente, de la conexión entre esas dos perspectivas, la del sujeto como causa y el sujeto como efecto. Entonces, trata el problema de la conexión, nos va a situar en la discusión que es la que nos ha traído a cuento, ¿no? Que es la del diálogo entre Hegel y Marx, porque Marx le da la vuelta. El problema de la conexión entre estos dos sujetos, causa y efecto, nos sitúa en la discusión de la antinomia entre el idealismo histórico, que sería el de Hegel, y el materialismo histórico, que sería el de Marx. Desde el idealismo histórico, pues claro, nos situamos en un plano pues, de metodologías metaoperatorias y los sujetos operan, ¿no? Y esto, claro, el sujeto aquí es la conciencia, podríamos decir. El sujeto es el sujeto consciente. Aparece en ellos pues una causalidad que transformará el curso histórico. O sea que el idealismo lo que nos dice es que el sujeto, la conciencia, guía y conduce la historia. Bien, o sea que la subjetividad operatoria, que es la conciencia, es la que determina los acontecimientos históricos. El materialismo histórico, pues justo al revés, ¿no? El ser del hombre va a determinar la conciencia. Y estas son las dos posturas opuestas, totalmente opuestas. Bien. Aquí, bueno, introduce en el texto, estamos en la sección tercera, que los materialistas históricos que dicen que el ser del hombre determina la conciencia está determinada por el ser del hombre. Sin embargo, cuando aplican en todas las explicaciones, pues no es una tendencia, sino que bueno, dice que es lo habitual, ¿no? Vamos a leerlo. Ningún materialista histórico prescinde de las superestructuras cuando quieren dar cuenta de los procesos históricos. O sea, aunque dicen que el sujeto determina la conciencia, cuando se trata de explicar un hecho histórico, el que sea, sin embargo, las superestructuras también influyen. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que una vez que se da cuenta, atiende a estas apelaciones a las superestructuras, ¿no? Pues dice que son gratuitas, que siempre son gratuitas. Son habituales, pero son gratuitas. Que la apelación a la superestructura nunca está justificada cuando uno es materialista histórico, porque va en contra de la definición del materialismo histórico. No pueden hacer esas apelaciones. El mismo Engels, por ejemplo, en la carta a Bloch, he sacado esta cita, le dice Engels a Bloch, supongo que es la Ernst Bloch, ¿no? También a las superestructuras les puede corresponder una cierta capacidad de reaccionar sobre la base que las produjo. Este tipo de explicaciones son las que Bueno reconoce como muy habituales en el ámbito de los materialistas históricos. Y dice que eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque es gratuito. Vamos a ver. Y además dice otra cuestión, ¿no? Como es imposible, parece ser, dejar que los materialistas históricos sigan utilizando la conciencia en las explicaciones históricas, lo que hay que hacer es eliminar la definición de materialismo histórico. Esto lo dice en el año 80.
Yo creo que cuando expresa, bueno, que hay que eliminar la definición de materialismo histórico, podríamos aplicar aquí pues lo que luego llamará en el año 90 la vuelta al revés. Dice, hay que darle la vuelta al revés. No lo dice, pero es como si lo estuviera mencionando. Bien. Bueno, de cara a romper, ¿no?, con la definición del materialismo histórico, va diciendo una serie de cosas. Bueno, he hecho aquí un pequeño resumen, ¿no? Bueno, comenta que Marx hereda del espiritualismo, de Fichte, de Hegel, ¿no?, que la conciencia es una entidad, ¿no?, que se opone a lo que está afuera, ¿no?, al cuerpo, ¿no?, que se da esta separación drástica y total, ¿no? Pues en Fichte tendríamos pues, que por un lado está el yo, sería la conciencia, y lo que no es la conciencia, y ahí tenemos todo, no hay tercero excluido, está el yo y lo que no es el yo. Entonces, lo que no es el yo es la conciencia y lo que no es el yo es el mundo. Bueno, y en Hegel, ¿para qué contarles? Ya saben ustedes, ¿no?, el espíritu y la naturaleza. Este mentalismo, vamos a llamarle, le llama bueno mentalismo, está expresado incluso en el primer Marx, ¿no?, cuando hace, que es algo que ha contado muchas veces, bueno, ¿no?, cuando Marx se refiere a la diferencia entre el arquitecto y la abeja, ¿no? La abeja no tiene conciencia. El arquitecto tiene conciencia porque es un plan y lo lleva a cabo. El proyecto sería la conciencia. Y eso está dependiendo precisamente de esta tradición que ha absorbido, esta tradición mentalista, vamos a decir, que tiene mucho que ver con Descartes también, por supuesto. Bien, pero Marx este mentalismo lo deja de lado, lo abandona. El mismo materialismo histórico está abandonado este mentalismo, porque si pensamos en la conciencia como superestructura, que Marx considera que la conciencia es una superestructura, ya lo hemos dicho antes, esta conciencia no va a derivar de un sujeto individual, psicológico, como el del arquitecto, sino que va a derivar de un ser social. Y aquí está el abandono del mentalismo que bueno, desde luego lo ve como positivo, ¿no?, como interesante. Bueno, vamos a adelantarnos porque me estoy alargando mucho. Bien. Vamos a ver. Esta oposición entre ser y conciencia que aparece en el marxismo, que también está no solo en el sujeto psicológico, sino también en el ser social, ¿no? Como está separado, ¿no?, el ser social de la conciencia y del resto de superestructuras. Bueno, pues es un hecho que es totalmente dicotómica, o bueno, es el revés y vamos, que es una separación total, no tienen conexión, es blanco o negro, ¿no? O se reduce el ser a la conciencia o se reduce la conciencia al ser. Entonces, ¿cuál es la solución que expresa bueno? ¿Qué es lo que propone bueno en el individuo en la historia? Pues lo que propone bueno en el individuo en la historia es que ser y conciencia no son dos ideas opuestas, sino que son dos ideas conjugadas. Y esas dos ideas conjugadas hace que la una esté implicada en la otra constantemente, ¿no? Vamos, constantemente o siempre que aparece, pues va a estar implicada de la conciencia lo que no es conciencia. Bueno, a lo que vamos, y ya con esto concluyo y me refiero otra vez a las tres capas, y para que veamos la conexión. Bueno, concretamente, como les decía, cualquier forma de conciencia está ya puesta en conexión con situaciones reales, ¿no? Ahí está la involucración. Bien, esto se parece mucho a cuando Bueno da la vuelta del revés en la capa basal. Bueno, en la capa cortical podríamos decir que esto que cuenta aquí tiene relación, porque cuando se da la vuelta del revés en la conjuntiva, quería decir, en la conjuntiva, lo que niega bueno es la existencia o la realidad
la existencia de una clase universal. Pero no solo de la clase universal expresada por Marx, sino también la de Hegel. Está negando ambas, ¿no? O sea, está negando el idealismo histórico, está dando la vuelta del revés al idealismo histórico y al materialismo histórico. Que es lo que hemos visto que trata en el individuo de la historia. ¿De acuerdo? Hay una conexión ahí. La conexión es mayor, ya les digo, con la capa basal por lo siguiente. En la capa basal, la inversión, la vuelta del revés que da Marx es la negación de la base y de la superestructura. Dice, bueno, que eso es una mera metáfora que la saca Marx de la arquitectura, y de entrada en el artículo él propone otra metáfora, metáfora contra metáfora. La metáfora que propone bueno es la del esqueleto. El esqueleto podría ser la base del cuerpo, pero la base, el esqueleto, sin embargo, no es lo que está primero, no es lo que sujeta, como pasa en la arquitectura. Bueno, ahora sí, ahora sujeta, pero ¿qué sería del esqueleto sin los tendones, sin los músculos? Que es lo que digo. Además, no es que el esqueleto se haya formado antes, como tendría que pasar en un basamento, sino que desde que el cigoto empieza a transformarse, pasa por la mórula, blástula, gástrula, pues en la fase de la blástula, pues ahí ya hay diferentes telos pues que van a conformar los distintos sistemas, y el esqueleto se va haciendo paralelamente al sistema muscular, a todos los demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se desdibujan totalmente las superestructuras, y entonces lo que se da es que en el esqueleto lo que sucede es que todas esas otras estructuras le envuelven. Lo que sucede en la historia es muy parecido, dice, bueno, lo que sucede en el esqueleto, que no son cosas superestructurales porque tampoco existe la base, sino que lo que sustenta, que es el esqueleto, está envuelto. Y bueno, llama a lo que se da no base y superestructuras, sino estructuras envolventes. Estructuras envolventes. Y estas estructuras envolventes, bueno lo ejemplifica con la cuestión del petróleo. No sé si se lo han oído explicar alguna vez. El petróleo, ahora mismo, desde hace bastantes años, para los musulmanes, que sería pues una materia prima, es lo que hace que tengan un estado, podríamos decir, o muchos estados, ¿no? Y mucho dinero, y muchas posibilidades, pero sin embargo el petróleo por sí mismo pues no es lo que hace eso. Es más, de entrada necesita otras estructuras que lo envuelvan de entrada para sacar el petróleo, que por cierto no las hacen los árabes. En Arabia Saudita no había ingeniería cuando se sacó el petróleo, que sería una parte superestructural. Tampoco había fábricas de coches, de ingenieros que hicieran coches, ¿no? O sea, el petróleo está envuelto por otras estructuras, y aquí es donde, ejemplifica esta destrucción de la base, esta vuelta al revés, poniendo en lugar de la base y la superestructura, pues está poniendo estas estructuras envolventes, que suenan muchísimo o tienen mucho que ver. Yo creo que es lo que yo veo a la conjugación que hace bueno en relación a la conciencia y al ser. Al conjugarlo está envolviendo el uno en el otro, y aunque no habla de la vuelta al revés de Marx en el individuo de la historia, yo quiero verla ahí también, y creo que tiene intersecta con ella. Y bueno, pues de entrada ya me callo y no digo nada más. Y doy la palabra a quien quiera. Pues nada, te felicito, me ha gustado mucho. Yo casualmente, he de decirlo, pues tuve una discusión con Santiago Messi hace 2 semanas y le dije precisamente este argumento que tú has empleado, en las páginas 81 y 88 del vídeo de la historia. O sea, que yo esto ya lo tenía más o menos, no sé quién ha plagiado aquí, pero vamos. Nada, yo solamente digo una cosa. Cuando yo leí estas páginas, las leí desde el punto de vista de qué es la filosofía, que yo la había leído en ese momento. En qué es la filosofía, bueno, expone el materialismo filosófico desde los 3 ejes del espacio antropológico, ¿no? Y dice, desde el punto de vista del eje secular, el materialismo filosófico se aproxima al materialismo histórico hasta confundirse con él.
Yo lo que entiendo es que en ese texto no se está refiriendo tanto al materialismo histórico de Marx, aunque haya concomitancias y todo lo que se quiera, sino al materialismo histórico que redefine precisamente ahí. Porque las páginas que tú has tratado de la sección, lo que hace él es una redefinición del materialismo histórico. Y a mí se me ocurre, cuando lo leí se me ocurrió, que una manera de reexponer esta redefinición que él hace en las páginas 81 y 88 del libro de la historia sería desde el punto de vista del circularismo. En ese sentido. Bueno, utiliza el quiasmo de Marx, la conciencia no determina el ser social, sino el ser social determina la conciencia, como las dos direcciones en las que se pueden definir idealismo histórico y materialismo histórico respectivamente. En ese sentido, se puede decir que si se le asignan un par de valores booleanos, no como hacen las familias nosológicas, se puede decir que la conciencia es la forma, se le asigna un 1, y al ser social, que es la materia, un 0, tenemos pues 1, 0, y si la inversa sería 0, 1, 0 a la materia, 1 ¿me entiendes, verdad? Entonces tendríamos el materialismo monista, el materialismo histórico, que asignaría un 1 a la materia y un 0 a la forma, y el materialismo de Hegel, un 1 a la forma, o sea, el idealismo de Hegel, perdón, un 1 a la forma y un 0 a la materia. Pero es que aún, bueno, señala otra posibilidad, que es la teoría de los factores de Plejánov, que ya no lo has comentado, la señala precisamente en las páginas 81 y 88. Y yo creo que ahí tenemos que ver el teoreticismo, 1-1, porque la teoría de los factores de Plejánov es precisamente eso, dependiendo de la época, una se acopla con otra, o sea, los factores religiosos se acoplan con los factores económicos, o bien en un momento una y en otro momento predomina otra, que es otra cosa que bueno, rechaza completamente, porque dice que los factores son sustancias simples, son espíritus, son cartesianos en el fondo, lo descarta. Y la opción de bueno, que es la no sustancialización conjunta del ser social, es decir, de la materia y de la conciencia, o sea, de la forma, pues es el esquema de conexión diamérica entre partes, que es el circularismo, 0-0 en los valores booleanos. A mí me parece que es una forma muy acertada de reexponer eso que dice, bueno, ahí en el individuo de la historia, y que es la forma que él entiende el materialismo histórico después en qué es la filosofía. Mesías, sin embargo, me decía que el materialismo histórico solo no hay más que uno, y que, pues, yo le decía, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ha redefinido y le ha dado la vuelta al materialismo histórico, y que es en ese sentido en que lo emplea. No, mejor no. ¿Y dónde salía el experto? Sí, no puede ser. ¿Dónde está? No, bueno, lo he cogido yo, pero vamos, no, que esto que se descubre, esto que está en todos lados. Si es que desde el principio, yo creo, bueno, lo que pasa es que, por presión social, yo creo que en los años 70, porque eso lo dice, era como ahora pasa con el feminismo. O sea, que no van directamente en contra, claro, pero está del principio, ¿no? Lo interesante de de la historia es que después de analizar todas las figuras estas de si es nomotético, si es ideográfico, cómo entender el individuo y la ciencia y tal, pues al final dice, pero es que todas estas concepciones de la historia no son a priori, entonces no valen para nada, que vendría a ser un poco la posición marxista, es el principio y el fin de la historia. Se pasa como las ciudades, como las imágenes de la ciudad de Dios. Es una filosofía de la historia completa, desde el principio hasta el fin, que tiene mucha metamorfosis, ¿no? La ciudad de Dios, son estructuras metafinitas, te decía. Y entonces dice, bueno, que eso es lo contrario de la filosofía. O sea, lo que hace San Agustín en la estructura en la ciudad de Dios es mitología pura. Es meter ahí con calzador argumentos filosóficos dentro de un sistema completamente mítico, a priori. Y ahí señala más. O sea, que está en todos los lados, que está en las cuestiones condimentales. Yo creo que está esto de la ciudad de Dios. Bueno, y podríamos meter a Fichte y la teoría... que podríamos meter a Fichte y la teoría de 5 edades, porque claro, una Fernández de programación... Pedal es lo que señala. Que Fernández de Pedal, que la teoría de las edades de Fichte es prácticamente idéntico a lo que va a hacer luego Marx, sí. con la revolución, la lucha de clases. O sea, que estos descubrimientos van a ser cada vez más, que cuando uno se quite un poco esa visión del bueno materialista de fondo, que creo que es errónea, aunque
muchas cosas sí, ¿no? Las asume muchas cosas, pero vamos, que no se puede entender el materialismo filosófico como entiende Marx a Hegel, que yo voy a dar la vuelta a Hegel. Entonces ahí hay una complicación entre Hegel y Marx. Bueno, no pasa eso. Bueno, no, esta vuelta al revés sencillamente es poner las bases en el Estado. Esa es la vuelta al revés, en el fondo, es poner las bases en el Estado. Aquí lo que funciona son los Estados. El sujeto trascendental está vinculado al Estado y eso es lo que mueve la historia. Esa lucha entre Estados, ¿no? Entre imperios. Y la vuelta al revés es poner la base en el Estado. Pero bueno, tiene muchísimas más cosas que no se dibujan directamente desde Marx, el materialismo filosófico. Eso es un modo de hacer algo parecido a lo de Marx para distanciarse y poner las bases en el Estado, ¿no? Que es el asunto. Que es realmente lo que mueve, que es lo que tiene una unidad y tiene un desarrollo histórico determinado, los estados, los imperios, las clases, ¿no? Como pasa con el feminismo, con las mujeres no tienen una unidad. ¿Ves? Esperanza Aguirre y ¿dónde está la unidad? Si no hay una unidad, no hay unidad de acción. Si no hay unidad de acción, ¿cómo puedes hablar de motor de nada? No, es imposible. Hay que pensarse en el Estado, si no, no se puede pensar la historia. Entonces siempre tiene que ser a posteriori la historia. Si lo haces a priori, ya haces mitología. Cuando decimos que la primera vuelta, bueno, dice el mismo Buena, ¿no? Que la primera vuelta del revés es la de la capa conjuntiva, es que está enfocando la de la capa cortical, la está enfocando porque está negando las clases, la clase universal, pero la niega de la misma manera que tú acabas de decir, pues porque los franceses se pegaron con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los alemanes se pegaron con los ingleses, y que no hay clase obrera universal, y ahora con el desarrollo del capitalismo es que no hay forma de unir a todos los trabajadores, es que es absurdo. ¿Por qué? Pues porque por eso la última expresión de vuelta del revés es la de la capa cortical y es precisamente la del Estado. La que primero hay que tener una apropiación de terreno y defenderla porque la propiedad no existe, como es una cuestión metafísica, ¿no? Vamos, que no existe, que nos han quitado Gibraltar y como no tenemos fuerza pues no podemos recuperarlo, por poner un ejemplo, ¿no? Y los judíos le quitan el territorio a los palestinos y se lo han quitado, y aunque haya presiones políticas, ¿me explico? Porque la propiedad hay que defenderla con la guerra, ¿no? Porque no existe la propiedad, la propiedad no es un derecho, quiero decir, no hay un derecho a la propiedad, cosa que se dice por los racionalistas hasta la saciedad, ¿no? Y que Bueno niega. No, más Bueno dice que toda la filosofía del derecho se basa en la propiedad. Si no hay propiedad, no hay filosofía, no hay derecho, de ningún tipo. O sea, que la filosofía del derecho está en la propiedad, es que antes es imposible, es una cosa metafísica. Vale. Yo te quería hacer dos preguntas, os he hecho, bueno, a ti o al público. Con respecto a yo no soy un experto en marxismo, ¿no? Pero la famosa metáfora del esqueleto, ¿no? Pues leí que en algún momento que estaba en Gramsci, que parece ser que Gramsci ya tiene esa metáfora del... Entonces no sé si conocías algo de eso. Y luego, ¿no? Pues me parece que puede ser interesante, ¿no? Si te parece bien, si no hay más preguntas, ¿no? Que te voy a hacer una pregunta, ¿no? Si crees que tiene futuro el marxismo. Y sabes por qué te lo pregunto, ¿no? Sabes por dónde voy, ¿no? Entonces un poco hay que ya que hemos enseñado pues la revista que ha salido hace poco, ¿no? Donde también criticando, ¿no? La idea del último libro de Santiago Javier, Armesilla, pues un poco, bueno, como veías tú el asunto, ¿no? En ese extenso artículo que has escrito en el Cato Huelpas, ¿no? Si puede haber un marxismo netamente español, ¿no? O si el propio marxismo, como ahí vas diciendo, ¿no? Marx está ya el marxismo totalmente entreverado con la leyenda negra y con una visión que no es propiamente española, sino anti-española. No sé cuál es mi irónico. Bueno, pues el marxismo parece que tiene alguna figura que otra teórica que está siendo pues, muy distribuida, ¿no?
creo que no, sobre todo pensando en que el texto de Armesilla, ¿no?, que es el que has traído a colación, pues ignora muchas cosas, ignora muchísimas que están dichas en el artículo y otras que no están dichas ahí, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Yo he sido del Partido Comunista, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Aquí hay algunos también que han sido, ¿no? Igual desde hace más años que yo. Pues sí, porque Pero, tengo ¿verdad? más. Y bueno, yo fui del Partido Comunista cuando vivía en Zaragoza. Yo soy de allí. Entré tarde, porque había estado en otros líos antes, ¿no? Cuando estaba en la Universidad de Ingenieros, yo conocí a los comunistas y me hice del Partido Comunista, del PC. Esto era el año 83. Y estuve en Zaragoza viviendo hasta el año 87, seguí militando en el PC. Ya había pasado a ser PCP, yo creo, ¿eh? Estaban ahí en disputa la ley de España y entonces estaban en juicios, pues, se le llevaban los de Ignacio Gallego, que eran los del PCP, los del PC. Contra Carrillo, había desaparecido, contra el PC, arrebatarles la ley, ¿no? Pero como no lo consiguieron, pues pasó a ser el PC. El Partido Comunista de los Pueblos de España, que todavía por ahí da alguna cosa, ¿eh? Aquí en Madrid, pero sobre todo en Barcelona, que era el PCC. Aquí estaba totalmente, en cada sitio se llamaba de una manera, el Partido Comunista, como los del PSOE. En cada sitio es un partido diferente, no es un partido estatal el Partido Comunista, como ya saben ustedes, ¿no? Ni ninguno de los partidos comunistas. Bueno, a lo que voy, ¿no? Yo me fui a vivir al País Vasco el año 87 y allí el partido no era el PCP, estaban adscritos al PCP, era el mismo, pero no era el mismo, ¿eh? Pues como pasa con el PSOE y el PSE. ¿Y qué tiene el PC en el País Vasco? Pues que eran muy amigos de HB, del movimiento, vamos, muy cercano al movimiento de liberación, ¿no? De allí, no quiero nombrar el grupo terrorista, ¿no? Pero muy cercanos a Herri Batasuna. Sobre todo, bueno, yo cuando llegué justo se había dado el pepinazo de Hipercor. Y entonces habían salido de Herri Batasuna, habían salido partidos fundadores, el más importante, que era el más de izquierdas, el comunista que le llamaban, porque en Herri Batasuna pues era un batiburrillo, ¿no? Ese partido se llamaba Hasi. Y los de Hasi, figuras relevantes de Hasi, Txomin Iturbe, los que matan en Argel, que no se sabe cómo muere, de las conversaciones de Argel, y Txomin Ziloaga. Bueno, pues la conexión del partido al que yo voy, que es el Euskal Alderdi Comunista, Partido Comunista Vasco, pues las conversaciones con esta gente, los contactos son directos con el mundo de la liberación nacional vasca, pero directos. En unos sitios los partidos comunistas de una manera, esto no lo sabe Armesilla. No lo sabe Armesilla porque cuando cada vez que dice algo de mí, me dice que yo tengo un artículo que aparece en el Colegio de Doctores Licenciados del País Vasco, que habla del diálogo en el País Vasco. Y yo era de ese partido, ¿eh? Y luego estudié filosofía, pues en esos años, y tenía un tutor ahí en Almez, de Portugalete, que era muy habermasiano, y me dijo, joder, pues mira, ahora están los del Carri, escribe el artículo, y yo escribí una solución dialógica. Como no lo ha leído, no sabe ni lo que pongo, pero ahora, citarlo lo cita. Y no sabe este señor que es que el Partido Comunista no es uno solo, si es que no, si es que cada uno piensa de una manera diferente, es que es mucho peor que lo que hacen los socialistas. Y de entrada hay que conocer el terreno, hay que saber con quién estás, qué es lo que piensan o con qué estás tratando para ponerte a escribir. Después de escribir yo ese artículo es cuando conocí a Bueno. Y cuando uno sabe lo que es el materialismo histórico y luego empieza a introducirse el materialismo filosófico, lo lógico es que deje el materialismo histórico. Con este tipo lo que pasa es al revés. Joder, yo lo conocí siendo un buenista total, ¿no? Un lector de la teoría del estado de bueno, que siempre la tenía en la boca, y ahora me escribe esta gaita. ¿Cómo es posible que vaya al revés? No sé, será por, no sé qué le habrá dado. Era, bueno, no voy a decir nada.
En fin, pues si este es el teórico del marxismo que puede conseguir hacer la revolución primero en España y luego en el mundo, pues lo tienen crudo, No sé si pensáis lo mismo, porque yo es lo que creo. No hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? Si se ha hundido la URSS, si el teorema se ha demostrado ya que no... La puesta en práctica se ha ido a garete. Si se hubiera demostrado el teorema, si la URSS hubiera sido está en la cabeza de la historia universal, pues digamos, es que Marx tenía razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cae. ¿Y cómo se explica por qué ha caído? Pues porque, bueno, se puede estudiar los fundamentos del marxismo y dice que es que el marxismo pues no funciona, que hay que darle la vuelta del revés. No al sistema completo, sino a todas las partes que hay que darle la vuelta del revés. Bueno, el marxismo como modo general de llevar un Estado, porque el marxismo sigue vivo en muchísimas cosas, y muchísimas instituciones, y en la universidad. O sea, las ideas marxistas están completamente vivas por todos los sitios, y las ideas sobre la importancia de la economía para determinar la conciencia social, eso se aplica constantemente. Todo el mundo sabe que las encuestas, todas estas cosas que dependiendo de cómo va la gente, pues así vota uno, vota otro, y o sea que el marxismo tiene muchísimos componentes que está completamente... Es decir, que un sistema filosófico no se puede tomar de un solo... como una unidad completa que funciona o no funciona, no. O sea, y el marxismo está completamente vivo, y la prueba es esta polémica que tenéis. O sea, claro. Pero ¿cuál es la tesis 11 sobre Feuerbach? ¿Qué es lo más importante? La tesis 11 sobre Feuerbach. No se trata de hacer la teoría, sino de ponerla en marcha. Y es que la puesta en marcha ha sido una debacle. No, perdona, No, me ha llegado, pero efectivamente creo que está involucrando prácticamente muchas partes de nuestra vida, el marxismo, y que hay jóvenes por oleadas siguientes que nos critican a los renegados dándonos argumentos y de varias oleadas jóvenes. Y bueno, ya como un dato anecdótico, y por si os toca, a mí me ha llamado por teléfono Íñigo Errejón. Sí, o sea, quiero decir que están dispuestos a hacer batallas, no sé de qué tipo, evidentemente electorales, claro, pero una cosa, Simplemente un comentario sociológico, ¿no?, que puede tener su interés, ¿no?, de la vigencia del marxismo en España, ¿no? Bueno solía comentar, ¿no?, que cuando el PSOE llega al poder, después de haber renunciado al marxismo, ¿no?, en aquello que consigue González de que renuncie los principios en Suresnes, de que renunciara al marxismo, ¿no?, pues cuando el PSOE está en el gobierno, la conexión la intenta hacer ya no con el marxismo y supuestamente con la República, la Segunda República, sino con la Ilustración, ¿no? Y son todos aquellos exposiciones de los años 80, festejando a Carlos III, Goya como ilustrado, como intentando conectar la actual democracia coronada con el final de la monarquía borbónica antes de llegar la nación política española en 1812, ¿no? Lo que sucede es que, claro, a partir, yo creo que de cuando el PSOE deja el poder, el PP se instala en el poder, y sobre todo con la llegada de Zapatero, yo creo que es un análisis sociológico, no levanta mucho más allá. Empiezan a ver como que esa batalla ideológica se ha perdido, ¿no? Aquello que dice, bueno, el mito de la izquierda, de que a día de hoy pues prácticamente ha habido una homologación dentro de las democracias capitalistas entre izquierda y derecha. Y es entonces cuando se empieza a remover otra vez todo lo que tiene que ver con la Segunda República, y yo creo que habría que hacer estudios sociológicos de cómo ahí empieza otra vez a despuntar el marxismo. Es muy interesante que Moradiellos, en el libro último que publicó primero en inglés y ahora han traducido al español, el de Franco, Anatomía de un dictador, por cierto, Moradiellos, discípulo de Bueno, y que en alguna entrevista dice que lo más importante que le pasó en su biografía intelectual fue haber sido alumno de Gustavo Bueno en Asturias.
dice Moradillos hacer un análisis en la introducción al libro sobre Franco de la valoración en las encuestas de Franco, y se ve muy bien la correlación que hay con la ley de memoria histórica y con la llegada al poder de Zapatero. Entonces, ¿hasta qué punto esa reivindicación otra vez de la República tiene que ver ahora con una reivindicación del marxismo, esta vez ya ligada más al también surgimiento de Podemos, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que eso también va un poco por ahí, que hay una reivindicación, sobre todo de toda esta gente, pues ligada, ya digo, al círculo de Podemos, aunque es un marxismo muy diluido, yo creo, muy... es que no tiene nada que ver, en el fondo no tiene nada que ver. No tiene más que a lo mejor el aparato, sí, el término, pero no, de marxismo tiene poco. Sí. Por eso, porque bueno, aborrecen de Stalin, aborrecen digamos, de todas las figuras que podían decir, bueno, por lo que se hicieron verdaderamente con el poder. A raíz de que hablas de la ilustración, y algo que tiene que ver con una cosa que has comentado, no me acuerdo qué era. Bueno, igual te acuerdas tú ahora con lo que diga. Y hablando también de Arnesilla, con lo que has preguntado antes, que yo creo que el diálogo es imposible con estos teóricos de que hay que hacer la revolución, incluso desde las tesis de Marx, ¿no? O sea, expresando de nuevo el materialismo histórico, como hace Arnesilla, ¿no? Es imposible dialogar. Yo me acuerdo de una de las cosas que dice en un artículo que respecto de lo que le comenté, que la clase obrera nunca había hecho una revolución, algo que no eran palabras mías, que eran palabras de Bueno, tú me comentaste, me parece recordar, porque yo no estaba presente en esa conferencia, que Bueno empezó una conferencia diciendo nunca la clase obrera ha hecho la revolución. Más o menos. Pero lo dijo, sí. Lo dijo así, bueno, así fue cuando empezó vamos, y entonces yo le hice este comentario por escrito, ¿no? En el artículo, la clase obrera nunca ha hecho una revolución, y me contesta, pero pues porque hace oídos sordos, ¿no? Diciendo que en la Comuna de París sí hubo una revolución de la clase obrera. Entonces te quedas paralizado, ¿no? Y yo creo que, bueno, la lectura que puedo hacer, ¿no? Porque no le pienso contestar, porque es que creo que no va a ningún lado contestarle, ¿no? Bueno, a ver, ahora va a escribir un libro sobre la voluntad de esto es. Y ya le diré algo, a ver qué dice. A ver si le hablamos de libro de historia, ¿no? Ya se lo has dicho tú, yo se lo repetiré si hace falta. Bueno, pues sacar del tiesto lo que pasa en la Comuna de París. En la Comuna de París yo creo que se puede, que Marx todavía no había hablado de la clase obrera, joder. Es como si dijéramos que es un fracaso de Rousseau, la ilustración. Es un fracaso de Rousseau. Rousseau dice que se puede expresar en un sistema asambleario, pues en un sitio pues como Ginebra, donde vivan 10.000 personas, 15.000, 20.000. Rousseau era enemigo de la democracia en los estados, en la república, ¿no? Decía que es imposible que un sistema asambleario funcionara, ¿no? Pero ni siquiera se puede llegar al poder y hacer un sistema asambleario. Y la demostración fue la Comuna de París. ¿Y cuánto duró? Pues eso, que hay la destrucción de la teoría de Rousseau, del contrato, es precisamente la Comuna de París. No la destrucción de Marx, ni siquiera, no, fíjate la lectura que hace este señor, es absolutamente aberrante, ¿no? Es decir, que la clase obrera había triunfado en París. Es muy parecido. Triunfa la burguesa, ¿no? Sí. Eso dice. Bueno, pero la comuna. Es lo mismo que lo que hace Marx con la revolución en España. La revolución en España, Marx dice que es la clase obrera la que está a la cabeza de los 4 movimientos revolucionarios. Lo dice, la clase universal, claro. Marx tiene en la cabeza el género humano. En la representación del género humano son los campesinos españoles. En 1808, en 1820, en 1834 y en 1850, con Engels ahí, cuando está en 1870, perdón. No, esa sería la quinta, la de O'Donnell, la de la Bicarbalada sería la cuarta, pero luego Engels, cuando está ahí, pues Engels también, la representación del género humano de España. Pues entonces, si yo veo el género humano, el parisino, digo yo, pues si no se entiende que diga semejante butad, no sé insultante. No, yo solamente a lo que has apuntado acerca de Zapatero y tal, todos son suposiciones, desde luego, pero yo también lo veo muy en relación con el proyecto europeo, el tema.
o sea, ejes franco-alemanes, ejes anglosajones y tal. Desde luego, socialdemocracia europea, básicamente, que también puede que haya una explicación por ahí, pero tampoco sabemos. De hecho, hay una cosa que Gustavo Bueno Sánchez tiene estudiado y es lo de cómo la figura de Marx, una figura prácticamente después de su vida no muy conocida, empieza a ser difundida posiblemente con dineros de fondos de reptiles de la Prusia y de la Alemania del el segundo Reich, y como a Lenin empieza a ser financiada, esto lo tiene Gustavo Bueno Sánchez, no me acuerdo en qué conferencia, pero estudiado cómo se empieza, la efigie de Marx empieza a pagarse para que aparezca en diversas revistas, y eso le da un auge a Marx que no tenía antes en Sí, fíjate. Bueno, pues al respecto, quería enlazar con lo que había dicho Carlos y con el tema este que ha salido de los movimientos estos que sean actuales, ¿no? Pero vamos, primero vamos a empezar con el tema del afrancesamiento este que surgió, ¿no? Después de rechazar el marxismo por el Partido Socialista. Y es muy curioso, ¿no? Que a veces ves algún intelectual, por decirlo, me acuerdo una vez Pilar Bardem diciendo, ¿no? Si hubiéramos sido franceses, hubieran ganado los franceses, mejor nos hubiera ido. Y luego puede ser que no se debe acordar del neocolonialismo francés, del franco francés que hay en 14 países ahora mismo, del cual tiene un crédito todos los años de prestar el dinero, en fin, una serie de cosas que debe ser que los franceses llegaron con la Ilustración a la cúspide de la civilización, y resulta, pues hombre, Francia es una potencia, pero bueno, no creo que haya mostrado precisamente ser la más benévola con ciertos países, pero bueno, en fin, que es una cosa que se da mucho entre los intelectuales. Y luego al respecto, quería hablar al respecto de lo que estamos hablando del marxismo y lo que ha dicho el Partido Comunista, es una degeneración que veo ahí y que tiene que ver con estos movimientos que ahora, como puede ser el feminismo o este movimiento LGTBI o este tipo de movimientos, tienen la curiosidad de que intentan hacer totalidades distributivas, que es lo mismo que intentó hacer el marxismo de alguna manera, hacer una totalidad distributiva que fuera pues eso, la sociedad de clases, ¿no? la clase de los trabajadores. Pues igual, lo que pasa es que esto pues la divide pues eso, en homosexuales, las mujeres del mundo, los calvos con camisas de cuadros, también somos una especie mundial, sin tener en cuenta la frontera, lo que es el Estado no existe, pero ahí es donde quiero enlazar precisamente con lo que dice José Chu del Partido Comunista, que es curioso como el Partido Comunista, precisamente por lo que dices, que yo no lo conozco por supuesto de cerca y me tengo que remitir a tu relato, por lo que dices, realmente degenera en ese aspecto donde se pierde de vista la nación, se pierde de vista para convertirse en algo secundario donde se está por delante esa totalidad distributiva. ¿Qué pasa? Que en estos movimientos que enlazan como nuevo marxismo, que no son marxismo, realmente pasa algo parecido. La nación no deja de tener importancia y lo que hay es una totalidad distributiva de que fuera X y no tiene importancia. Entonces yo creo que esa degeneración del Partido Comunista sí puede entroncarse a lo mejor dentro de España, sí se puede ver que hay una degeneración que llega hasta estos movimientos de izquierda indefinida totalmente, donde la nación es una cosa, pues eso, irrisoria, que no tiene ningún tipo de importancia. ¿El Partido Socialista también? Sí, el Partido Socialista también, porque vamos, con esto es un partido federal totalmente, y bueno, pues eso, el Partido Socialista catalán se tira, ¿no?, de los pelos cada 2 por 3, y luego llega el de Andalucía con el Partido Socialista aquí, y Madrid, Andalucía. Entonces bueno, que aunque no sea marxismo, lo que quería decir, aunque no sea marxismo, pero sí se puede, yo creo que hay una línea donde se puede ir rastreando a lo mejor esa degeneración, por decirlo de alguna manera. No sé si a vosotros os puede cuadrar algo así o os parece que se me ha ocurrido aquí, pero puede ser que tenga algo que ver, ¿no? Bueno, a mí lo que se me ocurre es que de marxismo nada, porque aquí la revolución no la quiere hacer nadie. O sea, eso es lo primero. O sea, pero es una cosa tan evidente, parece mentira que sea una cosa que la revolución aquí no la hace nadie. Nadie va a las armas ni nada, absolutamente cero. Entonces, que el marxismo cero, nada. O sea, no se puede decir que sea aquí nadie marxista. O sea, tendrán cosas, lo que sea. En el fondo es Cani, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo de todos estos movimientos y Zapatero y todo esto es la paz perpetua y esto que dices tú de lo distributivo, la isología, que es que todos somos iguales, la igualdad, estas cosas, esto es lo que está de fondo, que es los derechos humanos y Cani, eso es lo que está en el Podemos y todo esto. O
sea, y lo que pasa es que pero con el tema de Podemos y lo que está funcionando, diríamos, la dermatología es esa, pero lo que está funcionando de fondo, ya por Baclau y esta gente que estaba ahí de ideólogos, es una especie de peronismo. O sea, en el fondo es el Estado, en el fondo es el Estado, porque claro, que tienen como modelo el Perón, que no es fascista, no es marxista, claro, es un fascismo a la Argentina. Es que el pueblo, tal, no sé qué, y lo dicen, en el fondo la plataforma tiene que ser el Estado. O sea, hagan lo que hagan y digan lo que digan. Y ya todos estos otros movimientos, cero. Eso ya es extravagante completamente, ya han perdido de vista el Estado, el animalismo y todo esto, eso ya es ridículo. Pero si tienes que hacer política efectiva, de fondo yo creo que técnicamente es eso, Vamos, es una especie de fascismo, otra vez, porque internacional ni nada. ¿Dónde está aquí internacional de ningún tipo? Yo esas cosas no las veo, ni la lucha armada ni la internacional de ningún tipo, yo no veo esas cosas, que es una cosa tan evidente, ¿no?, con el marxismo. Hombre, Perón, justo cuando surgieron esos modelos, cuando empezó el Che a circular por Sudamérica, y era como contra aparecer estados de izquierda social, pero controlados y tal, estilo nazi, que no sé, yo ya ahora no veo muy claro cuáles son los fondos o trasfondos, ¿verdad? Porque algo de trasfondos tiene que haber también de involucración. Sí, claro, lo que me refería en cuanto a multiplicar las clases distributivas. Por supuesto que todos estos movimientos, animalismo, feminismo, LGTBI, lo que fuese, son el reflejo del mercado, totalmente. O sea, el reflejo del mercado. Es más, y el reflejo de estar bajo el influjo del imperio americano, de alguna manera. Y si no tiene sentido. Quiero decir que es una elección más. Entonces, realmente eso solo se puede en sociedades democráticas de mercado, donde haya, digamos, una libertad de elección que está totalmente pegada a la democracia del mercado. Y si no, en cualquier otro tipo de sociedad que hubiera una ideología predominante, ya fuese religiosa o fuese de otro tipo, sería imposible que se dieran este tipo de competencias y multiplicación distributiva. Por supuesto, claro, la revolución, cuando sale la gente a la calle, lo que está haciendo es no ir al cine ese día y ya está, no está haciendo ninguna revolución. Bueno, por la mañana no ir al instituto porque ese día, o a la universidad, porque ese día no, te pierdes de la universidad y es mejor, mejor irte ahí a gritar un rato a la calle o lo que fuese y ya está. Claro, que os dejo el micro, que sí. No, está haciendo bien. Y ahí me voy. Yo, volviendo un poco al tema de la dialéctica de estados y de clases, tenía una pregunta, porque aunque sí que es cierto que siempre afirma que el motor de la historia en su sistema es la dialéctica de estados, en el mismo artículo del que estamos hablando, en la vuelta del revés, justo cerca del final, habla de que la vuelta del revés no comportaba, sin embargo, una justificación para borrar de todo punto la dialéctica de clases en el sentido marxista, pero sí la necesidad de reconocer la involucración continua de la dialéctica de clases con la dialéctica de estados. Entonces, por ejemplo, en el libro del mito de la izquierda, él cuando explica la Revolución Francesa para definir lo que sería la primera generación de izquierda definida, la izquierda jacobina, habla de cómo los revolucionarios franceses en ese momento nace la nación política francesa en oposición al resto de naciones que trataban de invadirla para realizar la restauración después de la revolución. Entonces, como que en ese ejemplo que él maneja para explicar esa generación de izquierdas, habla de las dos cosas, habla de la dialéctica de clases, de la burguesía que asciende al poder, y habla de la dialéctica de estados. Entonces, mi pregunta sería relacionada acerca de qué papel, si es que tiene alguno, la dialéctica de clases en el sistema alguno. ¿Hablo yo? Sí, bueno, un detalle, ¿no? De la Revolución Francesa yo creo que se podría reanalizar de la siguiente manera. Surge la izquierda revolucionaria como primera generación frente a lo que luego será la derecha, pero una vez surja la izquierda, claro. Y claro, aquí donde podría estar la dialéctica de clases, pues yo creo que estaría en la lucha entre girondinos, jacobinos
y bueno, y los sans-culottes, ¿no? Sería un poco la lucha. ¿Quién sería verdaderamente los más revolucionarios? Pues el EPS y el EPS, la izquierda revolucionaria son los jacobinos, que son los que ponen la guillotina y hacen que se guillotine que muera de igual manera un rey que un ladrón, ¿no? Que es lo que bueno conecta con la metodología de la organización, ¿no? La idea de reconstruir, ya no se puede, como decía Luis XIV, el Estado soy yo, sino que ahora el Estado es un conjunto de ciudadanos, todos iguales, ¿no? Porque se ha hecho esa metodología de la organización y que es, bueno, la gran tesis que a mí me parece más genial del libro, ¿no? La conexión con la ciencia que él hace, ¿no? De lo mismo que se estaba haciendo en los gases, verlos como compuestos de partículas, de moléculas, en los cuerpos como compuestos de células, una curva matemática como un compuesto de elementos de arco, pues lo que están haciendo los revolucionarios franceses, muchos de ellos científicos, Carnot, el que Robespierre que es el que organiza la batalla de... El otro día también se me olvidó, Valmy, pues era matemático, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la conexión iría ahí, la lucha de clases estaría sobre todo en las luchas internas jacobinos-girondinos, pero lo verdaderamente decisivo yo creo que es la dialéctica de Estado, ¿no? La victoria en Valmy de decir viva la nación frente a prusianos y tal que seguían diciendo viva el rey. Sí. Bueno, vamos a ver, retomo la suya porque está en la línea de lo que acaba de decir Carlos. Está al final del artículo de la vuelta al revés de Marx porque está precisamente expresando que para aquella dialéctica de clases, pues antes ha tenido que haber un Estado. Entonces, estas clases son posteriores al Estado. Entonces, como también en la primera parte, cuando habla de la capa cortical, la capa conjuntiva, perdón, está señalando que no hay una clase universal, porque el proletariado tendría que ser la clase, porque hay distintas clases, está claro que hay distintas clases, ¿no? ¿Cuál es la clase que tiene que tender y tiene que transformarse en el género humano en el momento en el que está escribiendo Marx, ¿no? Pues el proletariado. Y de todas las clases que están, pues que no tienen nada, ¿no? Que son las que están, que no tienen propiedades, que no tienen medios de producción, a los únicos que eliminan es el lumpen. El lumpen hay que desecharlo, pues desaparecerá, ahora cada vez hay más lumpen, de todas maneras, ¿no? Porque cada vez hay sitios donde se pasa peor, ¿no? En muchos sitios del mundo, ¿no? O sea que eso está perdido ya para la democracia, totalmente. Bueno, el caso es que la conclusión de Bueno ahí no es... Habla de involucración, sí. Habla de involucración, pero el sentido no es bidireccional. No es bidireccional, porque para que haya lucha de clases, la lucha de clases no tiene sentido si no se da en una dialéctica de imperios. Y además es que la historia es lo que nos ha demostrado, ¿no? Es lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial, lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, la lucha de clases no puede ser el motor porque no puede haber una clase, porque no puede haber internacionalismo proletario que cambie el mundo y que nos traiga, pues eso, a una sociedad unitaria sin estar Kant, a la sociedad es peor todavía la cosa. No es que no pueda haber una clase universal, es que la idea de clase es que eso que es. O sea, es que una clase, pues es un concepto, ¿no? Una clase es una relación. ¿Qué es una clase? O sea, lo que pasa es que como lo ha utilizado tanto, la sociología utiliza tanto este tipo de ideas filosóficas que no maneja ni domina la sociología, claro que la idea de clase. Pero bueno, ¿pero qué es una clase? O sea, una clase no es nada. No la define nunca. No, pero es que, ¿cómo vas a definir una clase? Es como definir un concepto. ¿Qué es un concepto? Pues es una idea platónica, una forma. Pues cuando hablas de clases estás en el mismo plano abstracto completo y ahí se mueve la sociología. Y yo creo que eso es, vamos, apolítico completo, O sea, no más apolítico que la sociología imposible. Y entonces todo lo que se hace hoy en día, desde el punto de vista marxista, es más bien sociología. Es sociología, es que si las amas de casa, que si, yo qué sé, que si los jubilados, los tal, exactamente. Es sociología en el fondo. Este modo de pensar el marxismo es más bien sociológico, es una cosa así, más que político incluso. Pero, no, hombre, del fondo quizá, pero es que una clase no es nada. Es que decir una clase, porque se junten en una manifestación, por ejemplo,
¿Eso qué significa? ¿O por qué hacer una huelga? ¿Pero quién? ¿Qué significa clase? Porque se puede hacer una huelga de muchos motivos distintos y de muchos sectores distintos. A ver, los controladores aéreos, ¿eso es una clase de proletarios? ¿De qué significa eso? El controlador aéreo hará huelga porque tiene poder, y etcétera, pero no es una clase. La clase de controladores aéreos no, será un gremio de profesión. Quiero decir que la idea de clase ya está completamente oscureciéndolo todo y desenfocando absolutamente en política todos los sectores. Claro que hay muchas clases, lo que sea, claro, pero depende de lo que llames y a quién identifiques. Y entonces eso está en completa dialéctica siempre. Claro, siempre está en dialéctica. Porque todo el mundo tiene sus intereses, ¿no? Cuando Marx habla de lo que pasa en Irlanda, porque hay distintos textos, lo que pasa en China, el mismo Engels, hay discusiones que ya las tengo bastante abandonadas, porque fue cuando en Carrascosa hablamos con Fernando Pellaso, que hablamos de estas cuestiones, ¿no? Incluso el mismo Marx no veía claro el tema del internacionalismo proletario, que está expresado en el año 48, ¿no? En el manifiesto del Partido Comunista, porque ve pues, lo que luego pasaría en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que la clase obrera alemana luchó contra la clase obrera, porque ahí sí que podemos decir que había unas clases obreras más o menos definidas, menos definidas ya que en el siglo XIX, porque el proletariado se desdibuja totalmente, y ahora mismo en España, ¿dónde está el proletariado? ¿Dónde está el proletariado? Si el proletariado es el que tiene que organizar a las clases para generar la clase universal, ¿dónde está? No lo sé. Igual en otros sitios donde se describe perfectamente el lumpen proletariado, ¿no? Vamos a nombrar, podríamos nombrar muchísimos países, ¿no? Igual ahí sí que podríamos ver algo parecido a lo que pudo ver Marx, pero totalmente diferente, ¿no? Porque el mundo del siglo XIX no tiene nada que ver con este mundo de la actualidad. El caso es que, el año 2008, creo que es cuando escribe el artículo de la Vuelta al Revés de Marx, ¿no? El año 2008 dice que la lucha de clases aparece involucrada en la dialéctica de clases involucrada en la dialéctica de estados, pero además sin ninguna duda, ¿no? Que el motor de la historia no es la lucha de clases, y eso lo dice antes, que el motor de la historia es la dialéctica de estados, pero lo dice con una claridad meridiana. Lo que pasa es que luego pues, le da cierta patente, ¿no? a la lucha de clases, no la niega, pero después de haberse metido, pues haberla criticado cuando ha hablado de la clase obrera alemana contra la otra, después de haber dicho que eso es un batiburrillo que no se puede expresar. Pero que luego las clases que dices tú de proletariado alemán, que luego está dividido en sindicatos distintos, y o sea, que no, o sea... Las clases que los marxistas querrían que fuesen totalidades atributivas y son distributivas, en el sentido de que, qué sé yo, los obreros de la construcción pueden estar enfrentados contra los obreros de las fábricas, es decir, que hay unos enfrentamientos de grupos tremendos. Entonces, claro, por ejemplo, cuando en el libro de Santiago Javier Armesilla, pues él, por ejemplo, dice que hay que buscar, que hay que intentar elevar al proletariado español, y allí incluye pues desde los inmigrantes, etcétera, etcétera, a clase nacional española, pues claro, dices, ¿a quién estás metiendo en ese grupo? ¿No? Eso es lo que yo en la resina que hice, que muy generosa por mi parte, haciendo un resumen y tal, al final decía que eso eran guiños, quería pensar yo, ¿no? Para intentar salvar del libro, que eso eran guiños a una parroquia. ¿No? Y luego me dijo que sí, que efectivamente, que yo había captado el kit, que eso él lo decía como guiños a la parroquia de la gente que él está, para que le escuchen, ¿no? Para que la música como que les sonase cercana, pero claro, si uno analiza el concepto con un poco de seriedad, ¿dónde está el proletariado español a día de hoy? ¿Quién sería? ¿Los votantes de Podemos? Yo conozco mucho de... ¿Dónde está el proletariado para pagar? Pero hacen la separación que hacen los de Podemos ahora, que parecen dos clases, ¿no? Los hombres y las mujeres, ¿no? Esto serían dos nuevas clases. Esa es la cama. Sobre la democracia, al final del artículo remite precisamente a la polémica que tuvo con Fuentes Ortega. Pues ahí ese es el primer texto, que es, no sé, España 22 es del 99, pues no sé si la réplica es del 99 mismo, o es del año 2000, el año siguiente, no sé. Ahí habla precisamente de eso.
y utiliza una frase que creo que es así literal y que es la que yo creo que Mesilla tiene completamente tergiversada, que es que la dialéctica de clases y la dialéctica de estados no pueden entenderse como totalidades disyuntas, dice él. Y eso es cierto. Y es una tesis que está diciendo en 2008, de que se involucran. Pero claro, lo que habría que decir es que esa tesis que está expresada en un formato lógico, ¿no? De que dialéctica de clases y dialéctica de estados no son totalidades disyuntas, es decir, la negación de la disyunción, pues no es una identidad, como dice Mesilla. Mesilla dice que viene a ser lo mismo. Y él lo interpreta en el ejemplo, bueno, pone muchos textos y esto lo hace en su próximo libro, lo adelanto, pero lo dice en el manifiesto comunista, de que la clase obrera se tiene que alzar como clase nacional, pues que tendrían a ser lo mismo. Pero claro, eso supone decir que son lo mismo. Si son lo mismo es que hay una identidad, hay un bicondicional, pero no es lo que está diciendo Bueno. Bueno no dice que haya un bicondicional, dice que hay una negación de la disyunción. Son figuras lógicas distintas. Entonces, vamos, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, en un solo sentido. Está involucrada en la dialéctica de estados, porque el motor de la historia no es la lucha de clases, es la dialéctica de estados, que es de imperios, y la historia universal es una dialéctica de imperios universales, que lo deja, vamos, pero lo dice y ya está. De hecho, se podría decir, o sea, un poco la tesis de Armesilla en el libro del marxismo es como que en España el proletariado tendría que hacerse clase nacional, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que en ese momento, pero claro, ese momento cuando largo me lo fiáis, ¿no? Pues ese momento cuando suceda dentro de milenios y milenios, pues a lo mejor sí, en ese momento él puede decir que la dialéctica de clases es la misma que la dialéctica de estados, porque viene a decir algo así en la línea de Marx, ¿no? De que ¿quién es el proletariado? Aquellos a los que la burguesía les ha quitado todo, incluso la patria, ¿no? Les ha quitado hasta la nación. Pero claro, es que eso es, no en ningún país el proletariado, la clase proletaria está hecho con el Estado, ni siquiera en la Unión Soviética, o sea, donde había unas diferencias en el partido tremendas, desde quien estaba arriba o quien tenía diversos trabajos en el partido hasta quien estaba en otro tipo de situaciones, por lo cual, vamos, hay no se pueden homologar, pues a lo que él diga, vamos. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, les damos las gracias por venir y les esperamos el 10 de abril, miércoles, a las 7 de la tarde, pues con José Sánchez Tortosa, que vendrá a hablar de educación, comentará el artículo de Bueno, Educación para qué, y al mismo tiempo pues nos presentará su último libro, El culto pedagógico. Pues muchas gracias, aquí les esperamos y gracias, José.